Hola, soy Vicente Vázquez y os doy la bienvenida a este nuevo webinar de Harting Iberia. Como podéis ver, hemos cambiado el formato, ya no se trata de una serie de diapositivas donde hay una voz de fondo hablando mientras van pasando una tras otra, sino que hemos querido darle un enfoque que creemos que es más ameno y más dinámico y que esperamos que sea de vuestro agrado. Aparte, también hemos cambiado la forma de presentar los contenidos. Antes teníamos un único tema, donde íbamos presentándolo durante el webinar, y ahora lo que tendremos serán diferentes secciones, donde trataremos temas como noticias de Harting y noticias del mercado, novedades de producto, aplicaciones y soluciones, tendencias de la industria 4.0, y acabaremos con una sección de consultas donde hablaremos de aquellas consultas que puedan ser relevantes y de vuestro interés. Sin más, damos paso al sumario de los contenidos que tenemos en el webinar de hoy. La primera novedad que presentamos es el Harting iX industrial. Este conector pretende ser una alternativa al conector RJ45 que se está utilizando actualmente, que recordemos es un conector que nació para entornos ofimáticos, con lo cual cuando lo intentamos implantar en la industria suele darnos algunos problemas. En este caso se ha creado un nuevo estándar para comunicaciones industriales y el Harting iX industrial ha sido diseñado basado en este nuevo estándar. Cumple con todas las prestaciones que le podríamos pedir a un RJ45 actualmente. Es categoría 6A, está preparado para poder dar alimentación vía Power over Ethernet, vía PoE, y su máxima prestación en este caso es que reduce considerablemente el tamaño de un RJ45. Si cogemos el jack de un RJ45 y cogemos en la parte APCB del Harting iX industrial, que de hecho podemos compararlo en esta diapositiva de aquí, vemos que el tamaño se reduce hasta un 70%. O sea, realmente puede ser muy útil para colocarlo en equipos donde queramos miniaturizar y reducir el tamaño considerablemente. Pero no solamente se ha hecho una reducción de tamaño, sino que además es un conector mucho más robusto. De hecho, este conector cumple con la N50-155, que es una normativa para entornos ferroviarios, que trata sobre choques y vibración. Y este conector, gracias a estos specs que podéis ver aquí señalados en esta diapositiva de aquí, le da una robustez suficientemente alta para poderlo utilizar en este tipo de aplicaciones. De hecho, el RJ45 no se podía utilizar a bordo de un tren debido a estos problemas. Se buscaban otras soluciones como podría ser un M12, un conector circular. Ahora, este conector, el Harting iX industrial, sí que puede ser usado para estas aplicaciones donde antes el RJ45 no llegaba. Aparte, el número de ciclos aumenta respecto a un RJ, son 5.000 ciclos de conexión-desconexión. Y su fijación es through-hole, THR, ¿vale? Sin embargo, la soldadura es por reflow, es SMT, de tal manera que se puede utilizar procesos automáticos de pick and place para poder hacer montajes seriados o producciones en serie elevadas. De momento el aéreo está disponible ya como parte de un cableado preconfeccionado, pero durante el año que viene saldrá una versión IDC para que el cliente se pueda montar sus propios cableados. ¿Vale? La siguiente novedad que presentamos es el Hampor Combi Insert,
que es una nueva ampliación a la gama Jamport, que es esta gama que se utiliza para puertos de servicio, por ejemplo, para poder conectar un ordenador a un PLC dentro de un cuadro, pero sin tener que abrir ese cuadro. Normalmente necesitamos pues una parte que sea un enchufe para poder conectar el ordenador o el equipo con que queramos comunicar, y luego pues dos puertos que puede ser un RJ45 o un USB para poder comunicarnos. En este caso lo tenemos todo combinado en un solo elemento, como el que podemos ver aquí. De momento está disponible en dos enchufes, el enchufe alemán, que es el que tenemos aquí, y el enchufe chino. Y los USB y los RJ45 que se pueden colocar aquí son los estándares basados en el estándar de Harting, el HIF, Harting Interface Form Factor, del cual se utiliza también para otros tipos de elementos. Pues ahora también está adaptado para poder utilizarse con Jamport Combi Insert, ya está disponible. Y por último, la última novedad que presentamos es la versión para exteriores del Haneco A. El Haneco A, recordemos que es una nueva añadida a la familia Haneco, en la cual de momento teníamos el Haneco B, que era para poder utilizarse con módulos de la gama Han modular o con módulos monoblock específicos de la gama Haneco. Y en este, el Haneco A, fue diseñado para poder utilizarse con todos los aislantes de tamaño 10A y tamaño 16A que teníamos actualmente en nuestro catálogo. Ahora lo que tenemos es una versión pensada para exteriores, en la cual tienen todas las mismas prestaciones que tenía antes el Haneco, con lo cual es resistente a la corrosión, al ser una capota de plástico con un 25% de fibra de vidrio, lo que lo hace un plástico muy reforzado y muy robusto. Pero, por ejemplo, se ha cambiado la junta, esta junta ahora es de Viton, con lo cual es efectiva contra radiación solar o contra rayos ultravioleta, lo que implica que se pueda utilizar precisamente en exteriores. De momento tenemos bases a empotrar y bases superficie, y tenemos capotas rectas y acodadas. La aplicación que trataremos en el webinar de hoy es una aplicación para el sector del ferrocarril. En este caso se trata de mantenimiento de discos de freno y ejes mediante sistemas de identificación RFID. Recordemos que Harting tiene sistemas de identificación RFID como una solución integral, es decir, que presenta todos los componentes necesarios para poder realizar un sistema de estas características. Eso incluye, por un lado, los tags, donde se almacena la identificación y la información, los lectores, las antenas, los cables coaxiales para unir la antena con el lector, y luego un middleware que se encarga de, por ejemplo, hacer las conexiones mediante librerías pues con un PLC que podría ser de Rockwell, Allen Bradley, Siemens, los fabricantes más importantes de estos dispositivos. La aplicación consistía en poder detectar cuando un disco de freno necesitaba un mantenimiento. Normalmente esto se tenía que hacer con el tren parado y se tenía que ir mirando los diferentes componentes para ver si necesitaban algún tipo de tratamiento. Pero la idea era que también pudiera comprobarse mientras están en marcha a bordo de un tren. Con lo cual la idea era colocar un tag en los discos de freno o en el eje, que pudiera tener un sensor de temperatura para controlar la temperatura que alcanza ese disco de freno o ese eje. ¿Vale? La idea era colocar una antena en las vías, de tal manera que cuando pase el tren, como podemos ver aquí, esta antena se encarga de leer la información que tienen los tags en el disco de freno y, dependiendo de la información que le daba, encender una alarma o no. ¿Vale? Harting dispone de diferentes tags. Son tags pensados para ambientes industriales y tenemos diferentes opciones dependiendo de las prestaciones que necesitemos. Por ejemplo, tenemos tags muy robustos, como el que tenemos más a la derecha de la pantalla,
También tenemos tags que están pensados para utilizarse sobre metal. En este caso, el metal amplifica la señal que recibe de la antena y con ello pues le puede dar una respuesta. Recordemos que normalmente otros tags tienen problemas de interferencia con el metal, porque no están pensados para ambientes industriales. En este caso estaríamos hablando de la gama VT que podéis ver en la tercera columna. Recordar que todos estos tags son pasivos, no necesitan de fuentes de alimentación externas o de baterías, ¿vale? En este caso, como lo que se quería era colocar un sensor de temperatura, podríamos utilizar un tag que podéis ver aquí en la cuarta columna, que está preparado para colocarse con un sensor, a pesar de que es pasivo. Sin embargo, este tag era demasiado grande para poder utilizarlo en esta aplicación, con lo que Harting desarrolló un tag personalizado, que en este caso, como podéis ver aquí, se asemeja a un tornillo de los que se utilizaría para poder atornillar este elemento. Lo que se hizo fue cambiarle la cabeza, el sensor de temperatura estaba en la cabeza y luego se le ponía un capuchón protector. De esta manera se podía sustituir los tornillos que ya estaban. Y aparte se podía almacenar información de autoidentificación para cuando el lector leyese la información de ese tag, supiese a qué tag hacía referencia, ¿vale? Por otro lado, las antenas estaban puestas en la vía y Harting dispone de diferentes tipos de antena, ¿vale? Como las que podéis ver aquí. Dependiendo del tipo de antena, tenemos un rango de lectura, tenemos otro, etcétera, etcétera. Las antenas están pensadas para estar, por ejemplo, en exteriores, tienen IPs elevados, IP65 e IP67, ¿vale? De entre todas las antenas que presentamos aquí, una que queremos hacer mención es la Lockfield, que es una antena que tiene esta forma de cable que podéis ver aquí y entonces tiene un rango de lectura que es alrededor de este cable. La gracia de que sea un cable es que se puede realizar un área de lectura personalizada dependiendo de lo que necesitemos hacer. Sin embargo, para esta aplicación también se hizo una antena personalizada, que es la que podéis ver aquí en esta diapositiva. Es una antena que está pensada para poder aguantar temperaturas elevadas y aparte para poder estar en exterior, claro está, ya que se tiene que colocar en una vía, ¿vale? ¿Cómo funciona todo este sistema? Funciona de la siguiente manera. Tenemos el lector que lanza una pregunta al tag para que éste le dé la información. El tag, recordemos que es parte del disco de freno, está atornillado en el eje o en el disco de freno y además lo identifica, ¿vale? El tag enviará después a la antena la información que estará solicitado, que le da el sensor de temperatura que tiene implementado, y luego, dependiendo de esta información, pues el lector puede apagar o no una señal de alarma. Si todo está bien, entonces cuando ha acabado el proceso, hay una luz LED que podéis ver aquí en la diapositiva, se apagará. Durante el proceso está encendida, ¿vale? Para saber que realmente está realizando la lectura. Si vemos las características de todos los componentes, el tag es un producto customizado. Recordad que Harting es un grupo tecnológico, esto significa que tiene infraestructura para poder realizar productos a medida en caso de que sean necesarios para la aplicación. Volviendo al tema, el tag es customizado, resistente a golpes, a arena, es pasivo y a pesar de ello tiene un sensor de temperatura. Utiliza la propia energía que le envía la antena para poder hacer la medición de la temperatura y responder al lector. Respecto a la antena, se mueve en el radio de frecuencia UHF, no lo he mencionado antes, pero todo el sistema de identificación en vía RFID de Harting es UHF. Esta antena tiene un amplio rango de detención, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta de que el tren pasa en marcha, con lo cual tiene que hacer lecturas muy rápidas o poder detectar en un amplio
en una amplia distancia para tener más tiempo para poder realizar la lectura. Está pensada para altas temperaturas y tal como está diseñada hace que sea fácil de montar en este tipo de aplicaciones, ¿vale? Por último, hablar del lector. En este caso es un lector basado en el Mica. Mica es este mini ordenador que ha hecho Harting, que es modular tanto en software como en hardware. En software porque se basa en Linux, sobre todo en la tecnología de contenedores virtuales de Linux, pero también modular en hardware porque se basa en 3 PCBs, uno que es el que tiene el microprocesador, otro que es el que tiene el módulo de entradas y salidas, pero hay un tercer PCB que es versátil, puede ser de propósito general, y en esta versión de aquí se ha utilizado para poder realizar lecturas mediante 2 puertos coaxiales. Como es un mini ordenador, una de las ventajas que tiene es que puede gestionar toda la información que va recibiendo de los tags. Digamos que no solamente los lee, sino que también es capaz de guardarlos, por ejemplo, en una base de datos, mantener esa base de datos, etcétera, etcétera. Viene con el middleware incluido. Cuando cogéis este lector y entráis vía un navegador a su interior, podéis ver varios contenedores y hay un contenedor específico para poder configurar el sistema de identificación RFID. Sin más, hasta aquí la aplicación del webinar de hoy. Hola, soy Miquel Sánchez y os voy a hablar de las novedades de la Industria 4.0. Hace aproximadamente un año sabéis que Harting en la Feria de Hannover lanzó el Mica, el ordenador industrial compacto para aplicaciones embebidas, para el Edge Computing, que es un ordenador que permite hacer la adquisición de los datos directamente sobre la máquina y procesarlos o no y almacenarlos bien en la propia máquina, bien en el propio Mica o bien directamente sobre una base de datos que tengamos en la red local o directamente hacia el cloud. Es un equipo muy versátil que permite hacer ese tipo de adquisiciones de una forma muy fácil. Se lanzó inicialmente como un equipo que tenía exclusivamente pues, el ordenador y la memoria y el sistema de comunicaciones, un puerto Ethernet y 8 entradas y salidas digitales, y una versión que a todo eso añadía 2 puertos USB con el push-pull, con nuestro push-pull, para tener todo el conjunto IP6567. La novedad es que se ha lanzado ahora una versión que a todo eso, en la placa configurable, donde antes teníamos los puertos USB, ahora tenemos 2 puertos Ethercat, que nos permiten directamente conectar este dispositivo a redes Ethercat sin hacer ningún tipo de intervención en el equipo y en la aplicación que está controlando la máquina. No intervenimos en el bucle de control, simplemente directamente colocamos el Mica dentro de esa red y nos da la ventaja de poder adquirir todas esas señales que hay funcionando dentro de la máquina. Y todo eso se hace usando un dispositivo en ese PCB configurable, un dispositivo de HMS, al HMS CompactCom NP40. No es un estándar de la industria, pero prácticamente se convierte en algo que nos permite disponer de un acceso a la red Ethercat que en un futuro muy cercano, servirá también para acceder a las redes Profinet y también servirá para acceder a las redes Ethernet IP. De la misma forma, el dispositivo NP40 es capaz de, en sus diferentes versiones, acceder a esos diferentes buses, y por el otro lado, en la parte de comunicación interna dentro del Mica, es capaz de ofrecer un estándar, una forma estandarizada de acceso a los datos. Mediante librerías, mediante llamadas RESTful, podemos acceder a esos datos, podemos interrogar al chipset CompactCom y recoger todos los datos del bus. Esto tiene una gran ventaja. La ventaja es que nosotros podemos desarrollar un software y un sistema de adquisición de datos que en un principio puede funcionar con Ethercat,
pero que en un futuro podemos cambiar directamente a Profinet o a Ethernet IP simplemente cambiando el dispositivo, cambiando el tipo de mica. El software, el desarrollo que hemos hecho es exactamente el mismo, porque la forma de acceder a los datos es la misma. Esa es la gran ventaja de tener un dispositivo como el dispositivo de HMS, que nos estandariza la forma de comunicación con él, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un fácil acceso a los datos y tenemos además también una fácil creación y modificación de todas esas imágenes de proceso. Todo eso se hace a través de un contenedor. Sabéis que la forma en la que las aplicaciones se generan y se utilizan dentro del mica es a través de contenedores, a través de esas máquinas virtuales que aíslan el funcionamiento de cada una de ellas. En este caso, EtherCAT y las librerías futuras que puedan venir para Ethernet IP y Profinet funcionan dentro de un contenedor aislado. La comunicación con ese contenedor y con el resto de los contenedores y con el contenedor base del mica se hace a través de TCP/IP, de una comunicación TCP/IP interna entre todos esos contenedores. Esto nos permite disponer, por ejemplo, de un dispositivo, una aplicación funcionando con Node.js, con C, con C++, con cualquier tipo de lenguaje de desarrollo o con Node-RED, que recoja los datos, que se comunique con el contenedor de EtherCAT, recoja todos esos datos que tenemos en el bus, los datos que hemos adquirido del bus EtherCAT, y a través de cualquier librería de comunicaciones, ya sea MQTT, ya sea OPC-UA, ya sea cualquier otra que necesitemos nosotros, la podamos transportar directamente a un servidor de datos SQL o enviarla directamente al cloud para acceso desde cualquier localización remota. Como veis en la diapositiva que os estamos mostrando, esto es realmente una encapsulación del funcionamiento muy versátil, que nos da la posibilidad de simplemente con cambiar cualquiera de los puntos de acceso, en este caso estaríamos hablando de que EtherCAT, Ethernet IP o Profinet es uno de los extremos, simplemente con cambiar ese acceso, el resto de dispositivos y el resto de software que hemos generado se mantiene. Y todo esto gracias a las grandes ventajas de disponer de los contenedores y del acceso a Linux y de todas las librerías que dispone este sistema operativo, drivers, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que mencionar la gran posibilidad que tenemos de usar multitud de diferentes tipos de lenguajes de programación, ya sea Python, JavaScript, Java, Node.js, Node-RED como uno de los estándares que se está convirtiendo en un estándar de generación de aplicaciones de comunicación, de recogida de datos y traspaso de esos datos a cualquier tipo de sistema de información, ¿no? Y manteniendo en la base del mica todas las grandes ventajas que tiene el disponer de un firmware que nos da autenticación, gestión de red, gestión del hardware, actualizaciones del firmware, instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Además hay que recordar que todo esto es una arquitectura basada en estándares. Harting simplemente lo que ha hecho ha sido crear un firmware que nos permite disponer de todos esos estándares, pero sin crear ninguna aplicación ni ninguna librería propietaria, ¿vale? Todo esto es a través de estándares de open source, con lo cual todas las aplicaciones que podamos generar las podemos implementar mediante todos esos estándares open source. En esta sección queríamos tratar hoy el Hunter Mopar. Recordemos que el Hunter Mopar es un conector pensado para utilizarse con termopares. Los termopares son dispositivos que nos permiten leer la temperatura y que se basan en la unión de dos metales, donde dependiendo de la temperatura en esa unión se genera una lectura de milivoltios que varía precisamente con la temperatura donde se realiza esa unión. La particularidad es que ha de mantener el tipo de conductor hasta el equipo donde realiza la medición. Normalmente podemos encontrar diferentes tipos de termopar dependiendo del tipo de metales que se utilicen. En Harting lo que tenemos es un termopar tipo J, en este caso los dos metales que
tienen termopar sería constantán, que es una aleación de cobre y níquel, y hierro. Con lo cual necesitamos dos tipos de contactos para poder realizar la unión. En este caso serían contactos de constantán y contactos de níquel. Harting dispone de conectores que utilizan que ya tienen implementados estos contactos. Por ejemplo, si pillamos un 16E termopar, nos encontraríamos con 8 contactos de níquel y de constantán y 8 contactos de hierro, de tal manera que podríamos tener 8 termopares, hasta 8 termopares. Pero la gracia es que también podemos solicitar los contactos aparte y de esta manera poder coger un conector de engaste cualquiera e irle colocando los contactos necesarios para un número de termopares que tengamos en la aplicación. Tenemos contactos de tipo GAN-E y de tipo GAN-D. Las secciones normalmente son muy pequeñas las que se utilizan, estamos hablando de secciones del orden de 0,37 milímetros, ¿vale? Que son las que normalmente vienen con el cable del termopar. Y luego, para acabar con esta sección, también queríamos hacer un comentario respecto al GAN-SNAP. El GAN-SNAP es la gama que se utiliza para dentro de armarios, son una serie de soportes y accesorios que se pueden utilizar con los aislantes típicos y los clásicos e incluso con la gama HAM modular que tiene Harting. Pero hay una particularidad que hay que tener en cuenta, como son soportes de plástico, a la hora de colocar el tierra en el aislante, tenemos que tener en cuenta dónde lo vamos a conectar. En los metálicos no teníamos problema porque cuando realizábamos la fijación del aislante a la carcasa metálica, el tierra, que recordemos está en uno de los dos extremos del aislante, en la capota metálica estaba conectada por la propia carcasa. Sin embargo, aquí no es el caso, normalmente el tierra se pone en un extremo, pero si no se une de alguna manera, lo que nos podemos encontrar es que a la hora de conectar la contrapieza, el tierra esté justo en el lado contrario y no se realice esa conexión. Por lo tanto, es algo que se ha de tener en cuenta. O bien a la hora de hacer el diseño, para tener en cuenta dónde vamos a colocarlo, o bien en una de las dos partes el tierra se coloca por los dos lados, de tal manera que da igual cómo esté la capota, la conexión del tierra se realizará correctamente. Por último, comentar que para esta sección podéis enviar vuestras consultas vía Twitter, de tal manera que si tenéis alguna consulta que en un futuro webinar queráis que sea resuelta o de la que se hable o que se desarrolle, nos podéis enviar, como antes he dicho, por un Twitter la consulta que queráis vosotros y nosotros en futuros webinars pues la incluiríamos dentro de los contenidos. Bueno, y hasta aquí nuestro webinar de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato, que sea de vuestro agrado. En todo caso, cualquier sugerencia, cualquier idea que tengáis para futuros webinars, os podéis poner en contacto con nosotros, ya sea directamente vía mail o vía Twitter, y en todo caso lo tendremos en cuenta para la elaboración de los futuros webinars. Muchas gracias por vuestra atención y os esperamos el próximo mes.